Imagina por un momento que eres un adolescente de 16 años y tu última decisión no será elegir qué estudiar o con quién salir el fin de semana, sino si morir por honor antes de ver caer todo aquello en lo que creías. El año 1868 marcó el punto de no retorno para el Japón feudal. Mientras las potencias occidentales observaban desde la distancia, una guerra civil desangró el archipiélago nipón de una forma que pocos conflictos internos habían logrado antes. No se trataba simplemente de una disputa territorial o dinástica. Estaba en juego la supervivencia de un sistema que había gobernado Japón durante más de 2 siglos, el shogunato Tokugawa. Esa estructura de poder que había mantenido al país en un aislamiento casi hermético desde 1603 se tambaleaba como un gigante herido. Por primera vez en generaciones, las fuerzas imperiales habían encontrado el momento perfecto para desafiar el orden establecido. La presión occidental, los tratados desiguales y la crisis económica habían debilitado tanto al régimen que incluso los daimios, más tradicionalmente leales, comenzaron a cuestionar su autoridad. Pero hubo quienes permanecieron fieles hasta el final. Entre todos los dominios que decidieron resistir el avance imperial, ninguno lo hizo con tanta determinación como Aizu. Este dominio, situado en lo que hoy conocemos como la prefectura de Fukushima, se había convertido durante décadas en el bastión más sólido del shogunato. Sus samuráis no eran simplemente guerreros, eran los guardianes ideológicos de un mundo que se desvanecía. La relación entre Aizu y los Tokugawa trascendía los lazos políticos habituales. Durante generaciones, los señores de Aizu habían ocupado posiciones clave en la administración shogunal. Habían sido los protectores de Kioto, los guardianes del emperador paradójicamente, y los defensores más férreos de las tradiciones Bushido. Cuando llegó el momento de elegir bando, para ellos no había elección posible. Las primeras escaramuzas de la guerra Boshin habían mostrado algo inquietante. Las fuerzas imperiales no solo contaban con mayor apoyo político, sino que habían adoptado tecnología militar occidental. Rifles de repetición, artillería moderna y tácticas europeas se enfrentaban a katanas, lanzas y los métodos de combate que habían dominado Japón durante siglos. Era como si 2 épocas históricas hubieran colisionado violentamente en los campos de batalla. Los defensores de Aizu sabían que estaban luchando contra algo más que un ejército enemigo. Combatían contra la modernización, contra la apertura al mundo exterior, contra la inevitable transformación de su sociedad. Cada trinchera defendida era un último refugio para valores que pronto serían considerados obsoletos. El asedio del castillo de Wakamatsu comenzó en el otoño de 1868. Las fuerzas imperiales, comandadas por oficiales que ya habían probado su eficacia en batallas anteriores, rodearon la fortaleza con una determinación metódica. No tenían prisa. Sabían que el tiempo jugaba a su favor. Los suministros dentro del castillo eran limitados. La moral de los defensores decaía día tras día, y el resto del país avanzaba inexorablemente hacia la modernización. Dentro de las murallas, la situación se volvía cada vez más desesperada. Las familias samurái habían concentrado no solo sus esperanzas, sino también a sus hijos en esa defensa final. Jóvenes que deberían haber estado aprendiendo caligrafía o practicando artes marciales, se encontraron de repente manejando armas de fuego y cavando fortificaciones. Entre estos jóvenes destacaba un grupo que pasaría a la historia con un nombre que aún hoy resuena en la memoria colectiva japonesa: Byakutai, los Tigres Blancos. Se trataba de una unidad compuesta por adolescentes de entre 15 y 17 años, todos ellos hijos de familias samurái de rango medio. Habían sido entrenados según los códigos tradicionales, pero su formación se había acelerado dramáticamente debido a las circunstancias de guerra. La composición de Byakutai reflejaba perfectamente las contradicciones de su época. Estos jóvenes habían crecido escuchando historias sobre el honor samurái, sobre la importancia de la lealtad absoluta y sobre la preferencia de la muerte antes que la deshonra. Sin embargo, también habían presenciado cómo el mundo tradicional se desmoronaba a su alrededor.
Eran, en cierto sentido, los últimos representantes puros de una cosmovisión que estaba a punto de desaparecer. El entrenamiento de estos adolescentes había seguido métodos que se remontaban a siglos anteriores. Esgrima, tiro con arco, filosofía confuciana y, sobre todo, una inmersión total en los valores del Bushido. Pero la guerra les había enseñado lecciones que ningún manual tradicional contemplaba. Habían visto morir a sus mentores. Habían presenciado cómo las armas occidentales superaban las técnicas ancestrales y habían experimentado el miedo real de una batalla donde las reglas de honor parecían no aplicarse. Durante las semanas del asedio, los Tigres Blancos habían participado en varias escaramuzas menores. Su valentía era indiscutible, pero su inexperiencia resultaba evidente. Los veteranos del castillo los observaban con una mezcla de orgullo y preocupación. Representaban lo mejor de la tradición samurái, pero también su fragilidad ante un mundo que cambiaba demasiado rápido. La mañana del 22 de octubre de 1868 amaneció con una niebla espesa que envolvía toda la región. Los bombardeos imperiales habían sido especialmente intensos durante la noche anterior, y el humo de los incendios se mezclaba con la bruma natural, creando una atmósfera fantasmal. Dentro del castillo, los defensores sabían que se aproximaba una de las fases más críticas del asedio. Fue ese día cuando 20 miembros de Byakutai recibieron órdenes de realizar una misión de reconocimiento en las afueras del castillo. La operación, en teoría, debía ser rutinaria, evaluar las posiciones enemigas y reportar cualquier movimiento significativo. Sin embargo, el destino tenía preparado algo completamente diferente. Los jóvenes samuráis abandonaron la seguridad relativa de las murallas alrededor de las 10 de la mañana. La niebla seguía siendo densa, lo que ofrecía cobertura, pero también desorientación. Mientras se desplazaban por terrenos que conocían desde la infancia, la realidad de la guerra se hizo más tangible que nunca. Los campos que habían visto crecer cada primavera estaban ahora marcados por cráteres de artillería y trincheras improvisadas. Lo que sucedió a continuación se ha convertido en una de las historias más debatidas de toda la guerra Boshin. Según las interpretaciones más aceptadas, los 20 jóvenes se separaron del castillo más de lo previsto debido a la confusión creada por la niebla y los combates esporádicos. Cuando finalmente encontraron una posición elevada desde la cual observar, lo que vieron los llenó de horror. Desde la colina de Iimori, los Tigres Blancos contemplaron una escena que interpretaron como el fin de todo por lo que habían luchado. Columnas de humo se alzaban desde la dirección del castillo de Wakamatsu. Las llamas parecían haber consumido sectores enteros de la fortaleza, y no se veía actividad defensiva alguna. Para estos adolescentes, educados en un código donde la caída del castillo significaba no solo la derrota militar, sino también el colapso de su universo moral, la conclusión parecía inevitable. Lo que realmente estaba ocurriendo era considerablemente diferente de lo que ellos percibían. Los incendios que observaban correspondían principalmente a edificaciones civiles en los alrededores del castillo, no a la fortaleza principal. Las defensas seguían activas y la resistencia continuaría durante varias semanas más. Pero la distancia, el humo y la tensión emocional habían creado una ilusión óptica que tendría consecuencias trágicas. En ese momento culminante, 19 de los 20 jóvenes tomaron una decisión que los inmortalizaría para siempre en la historia japonesa. Para comprender la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir, debemos entender algo fundamental sobre estos jóvenes. No eran soldados profesionales ni guerreros experimentados. Eran estudiantes. Algunos apenas habían cumplido los 15 años. Otros rozaban los 17. Sus manos, que hasta hacía pocos meses solo habían sostenido pinceles para caligrafía y espadas de práctica de bambú, ahora empuñaban armas reales con la determinación de quienes no conocían otra alternativa que la victoria o la muerte. La decisión que tomaron en aquella colina no fue impulsiva. Durante largos minutos permanecieron en silencio, observando las llamas que se alzaban desde lo que creían era su hogar destruido.
Cada uno de ellos sabía exactamente lo que significaba aquella visión según los códigos que habían mamado desde la cuna. Un samurái no podía sobrevivir a la caída de su señor, y mucho menos al colapso completo de su mundo. Inuma Sadakichi, de tan solo 16 años, fue quien primero expresó en voz alta lo que todos pensaban. Su padre había servido como instructor de artes marciales en el castillo, y él mismo había destacado por su habilidad con la katana desde muy pequeño. Cuando pronunció las palabras rituales que iniciarían el seppuku colectivo, su voz apenas tembló. Los demás asintieron en silencio, como si hubieran estado esperando exactamente ese momento durante toda su corta vida. El ritual del seppuku, contrariamente a lo que muchos creen, no era una práctica improvisada o desesperada. Seguía protocolos muy específicos que estos jóvenes conocían a la perfección. Primero, cada uno escribió su poema de muerte, conocido como Jisei no Ku, utilizando pequeños trozos de papel y tinta que llevaban en sus equipos. Estos poemas, que han sobrevivido hasta nuestros días, reflejan una serenidad y una aceptación que resulta sobrecogedora en personas tan jóvenes. Uno de los poemas más emotivos fue el de Nomura Komao, de 17 años. Como las flores del cerezo que caen al viento, nosotros nos marchamos sin haber visto florecer completamente nuestro destino. Estas palabras encapsulaban perfectamente la tragedia de una generación que había nacido para heredar un mundo que ya no existía cuando llegaron a la mayoría de edad. El proceso completo se desarrolló con una solemnidad que habría impresionado incluso a los samuráis más veteranos. Cada joven ocupó su posición siguiendo estrictas reglas de precedencia basadas en el rango familiar y la edad. Se ayudaron mutuamente a preparar sus ropas de la manera tradicional, dejando expuesto el abdomen según el protocolo ancestral. Pero aquí surge uno de los aspectos más controvertidos de toda la historia. Los expertos modernos han debatido intensamente sobre los detalles específicos de lo que ocurrió a continuación. Según algunas fuentes, los jóvenes realizaron el seppuku completo siguiendo todos los pasos rituales. Sin embargo, otras interpretaciones sugieren que, dada su juventud y las circunstancias extremas, es posible que optaran por métodos más rápidos, como heridas en el cuello o el pecho. Esta incertidumbre no disminuye en absoluto la trascendencia de su decisión, sino que la hace más humana. Estamos hablando de adolescentes que, independientemente del método específico que eligieron, decidieron conscientemente terminar con sus vidas antes que vivir en un mundo que consideraban indigno de sus principios. Lo que resulta aún más extraordinario es que uno de ellos, Inuma Sadakichi, sobrevivió inicialmente a sus heridas. Cuando fue descubierto horas más tarde por campesinos locales, aún respiraba débilmente. Fue trasladado a una casa cercana donde recibió cuidados médicos básicos. Durante varios días luchó entre la vida y la muerte, y en sus momentos de conciencia expresó repetidamente su pesar por no haber logrado cumplir completamente con su deber. Este detalle añade una dimensión trágica adicional a toda la historia. Sadakichi había fallado en su intento de seppuku, lo que según los códigos tradicionales constituía una deshonra adicional. Sin embargo, las circunstancias excepcionales de la guerra habían comenzado ya a transformar incluso las interpretaciones más rígidas del Bushido. Durante su convalecencia, Sadakichi recibió noticias que habrían cambiado completamente el curso de los eventos si hubieran llegado unas horas antes. El castillo de Wakamatsu no había caído. La resistencia continuaba, y lo que ellos habían interpretado como la destrucción total era en realidad solo un incendio parcial en los barrios civiles. Sus compañeros habían muerto basándose en una percepción errónea de la realidad. Esta revelación debe haber resultado devastadora para el joven superviviente. No solo había presenciado la muerte de sus mejores amigos, sino que había descubierto que esa muerte había sido, en cierto sentido, innecesaria. Sin embargo, las fuentes históricas nos cuentan que Sadakichi nunca expresó arrepentimiento por la decisión colectiva. Según él, habían actuado según la información disponible y siguiendo los principios que consideraban correctos. La historia de Sadakichi
Tras su recuperación es igualmente fascinante. Decidió convertirse en monje budista, adoptando el nombre religioso de Tetsuei. Dedicó el resto de su vida a honrar la memoria de sus compañeros caídos y a preservar su historia. Fue precisamente gracias a sus testimonios que conocemos muchos de los detalles más íntimos de aquella jornada trágica. Durante décadas, Tetsuei realizó ceremonias conmemorativas anuales en la colina de Imori. Cada 22 de octubre, regresaba al lugar donde había perdido a sus amigos, llevando flores de cerezo y recitando sus poemas de muerte. Los habitantes locales comenzaron a considerar estas visitas como eventos sagrados, y gradualmente se fue construyendo un pequeño santuario en el sitio exacto donde había ocurrido la tragedia. La transformación de los tigres blancos en símbolos nacionales no fue inmediata. Durante los primeros años tras la restauración Meiji, las autoridades imperiales preferían no destacar historias que pudieran glorificar la resistencia al nuevo orden. Sin embargo, a medida que Japón se consolidaba como nación moderna y comenzaba su expansión internacional, la narrativa sobre estos jóvenes samuráis adquirió nuevos significados. En las décadas de 1880 y 1890, cuando Japón empezó a proyectar poder militar en Asia Oriental, la historia de los tigres blancos fue reinterpretada como un ejemplo perfecto del espíritu de sacrificio japonés. Ya no representaban la resistencia al cambio, sino la disposición absoluta a dar la vida por los ideales nacionales, una cualidad que los líderes Meiji consideraban esencial para su proyecto de construcción imperial. Durante la Guerra Sino-Japonesa de 1894 a 1895, los soldados japoneses recibían charlas motivacionales que incluían referencias directas a los tigres blancos. Se les decía que, así como aquellos jóvenes habían preferido la muerte a la deshonra, ellos debían estar dispuestos a sacrificarse completamente por el emperador y la patria. Esta apropiación política de su memoria habría resultado probablemente extraña para los propios protagonistas, que habían muerto defendiendo precisamente el orden contrario al que finalmente se impuso en Japón. Pero las narrativas nacionales tienen su propia lógica, y los tigres blancos se habían convertido en símbolos tan poderosos que trascendían las circunstancias específicas de su muerte. El punto culminante de esta glorificación llegó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la historia de los tigres blancos se convirtió en material de propaganda esencial. Los pilotos kamikaze recibían copias de los poemas de muerte escritos en la colina de Imori, y se les enseñaba a ver su propio sacrificio como una continuación directa de aquella tradición de honor. Paradójicamente, la derrota de Japón en 1945 devolvió a los tigres blancos algo de su significado original. En una nación nuevamente derrotada y ocupada, muchos japoneses encontraron en estos jóvenes samuráis un símbolo de dignidad ante la adversidad, de la capacidad de mantener los principios propios, incluso cuando todo el mundo se desmorona alrededor. Cuando las tropas de ocupación estadounidenses llegaron a Japón en 1945, uno de sus oficiales hizo un descubrimiento que le helaría la sangre. En una pequeña colina cerca de Fukushima, encontró un monumento dedicado a 19 adolescentes que habían decidido quitarse la vida antes que presenciar la caída de su mundo. Lo más impactante no era solo su juventud, sino que habían actuado basándose en una información completamente falsa. Esta historia comienza en el Japón de la posguerra, cuando los investigadores occidentales empezaron a documentar los últimos vestigios del mundo samurái. Entre todos los relatos que encontraron, ninguno resultó tan perturbador como el de los tigres blancos de Aizu. Estos jóvenes se habían convertido en una leyenda nacional, pero la realidad detrás de su sacrificio era mucho más compleja de lo que cualquier propaganda había contado. Durante décadas, el gobierno imperial había utilizado su historia como ejemplo supremo del espíritu japonés. Sin embargo, cuando los historiadores comenzaron a examinar los documentos originales, descubrieron contradicciones fascinantes. Los testimonios de primera mano, especialmente los del único superviviente, pintaban un cuadro completamente diferente al mito oficial. Tetsuei, el monje en que se había convertido Inuma Sadakichi,
había guardado silencio durante años sobre ciertos aspectos de aquella tarde trágica. No fue hasta la década de 1920 cuando comenzó a hablar abiertamente sobre los detalles más íntimos de lo ocurrido. Sus revelaciones arrojaron nueva luz sobre la psicología de aquellos adolescentes en sus últimos momentos. Según Tetsuei, la decisión no había sido tan unánime como se creía. Al menos 3 de los jóvenes habían expresado dudas sobre la conveniencia del suicidio colectivo. Uno de ellos, Shinoda Jisaburo, de apenas 15 años, había sugerido que deberían intentar regresar al castillo para confirmar lo que habían visto. Sus palabras exactas, según Tetsuei, fueron: «Tal vez nuestros ojos nos engañan, tal vez aún hay esperanza». Esta información nunca se había hecho pública durante el periodo imperial, porque contradecía la narrativa heroica que las autoridades querían promover. Los tigres blancos debían representar una determinación inquebrantable, no las dudas normales de cualquier adolescente enfrentado a una decisión tan definitiva. Tetsuei también reveló detalles sobre los últimos minutos antes del acto. Algunos de los jóvenes habían escrito cartas a sus familias, además de los poemas de muerte tradicionales. Estas cartas, que se perdieron durante la guerra, contenían, según él, expresiones de amor filial y disculpas por no haber podido cumplir con las expectativas familiares. No eran las palabras de fanáticos dispuestos al sacrificio, sino de hijos asustados que intentaban hacer lo correcto según los únicos valores que conocían. El proceso de mitificación de los tigres blancos había comenzado incluso antes de que sus cuerpos fueran encontrados. Los rumores sobre su sacrificio se extendieron rápidamente entre los defensores del castillo, creando un efecto de moral complejo. Por un lado, su ejemplo inspiraba una resistencia aún más feroz. Por otro, recordaba a todos la futilidad fundamental de su situación. Cuando finalmente se rindió el castillo de Wakamatsu, el 5 de noviembre de 1868, las fuerzas imperiales trataron inicialmente la historia de los tigres blancos con cierto desprecio. Los veían como símbolos del fanatismo que había que superar para modernizar Japón. No podían imaginar que décadas más tarde sus propios gobiernos utilizarían exactamente ese mismo fanatismo como herramienta política. La primera transformación significativa en la percepción pública de los tigres blancos ocurrió durante la Guerra Ruso-Japonesa de 1904 y 5. El gobierno necesitaba ejemplos históricos de sacrificio patriótico para motivar a las tropas, y la historia de estos jóvenes samuráis encajaba perfectamente. Se publicaron versiones romantizadas de su historia en periódicos y panfletos distribuidos entre los soldados. Curiosamente, fue durante esta época cuando se comenzó a exagerar sistemáticamente ciertos aspectos de la historia. Los 19 jóvenes se convirtieron en 20 en algunos relatos, luego en 25 en otros. Sus edades se redujeron progresivamente en las versiones populares, haciendo que parecieran aún más jóvenes y, por tanto, más heroicos. La realidad histórica quedó sepultada bajo capas de mitología nacional. Un detalle particularmente revelador emergió cuando los investigadores examinaron los registros médicos de Inuma Sadakichi durante su recuperación. El médico que lo atendió, un holandés llamado Johannes van der Berg, que trabajaba para el nuevo gobierno, había tomado notas detalladas sobre las heridas del joven. Según sus observaciones, las lesiones no eran consistentes con un seppuku tradicional, sino con heridas autoinfligidas en el cuello y el pecho. Este hallazgo sugiere que los jóvenes, en su inexperiencia y estado emocional extremo, no habían seguido completamente los protocolos rituales que creían conocer tan bien. La realidad de quitarse la vida había resultado ser muy diferente de las representaciones teatrales y literarias que habían estudiado durante su educación. Van der Berg también documentó las palabras delirantes de Sadakichi durante su convalecencia. El joven repetía constantemente los nombres de sus compañeros, como si los estuviera llamando. En varias ocasiones gritó: «¡Esperadme! ¡Voy con vosotros!», sugiriendo que su supervivencia le causaba una culpa insoportable. El médico holandés escribió que nunca había visto a alguien tan joven cargar con tanto remordimiento. La influencia internacional de la historia de los tigres blancos
es otro aspecto fascinante que pocas veces se menciona. Durante la década de 1930, cuando las tensiones militares aumentaban en Europa, varios intelectuales alemanes se interesaron por el concepto del sacrificio samurái. Algunos teóricos nazis vieron en los tigres blancos un ejemplo del tipo de devoción fanática que querían cultivar en su propia juventud. Esta conexión resultó proféticamente trágica décadas más tarde, cuando los kamikazes japoneses de la Segunda Guerra Mundial llevaban copias de los poemas de muerte de los tigres blancos en sus aviones. La historia de unos adolescentes que habían muerto por una percepción errónea se había convertido en inspiración para otros jóvenes que morirían en una guerra igualmente brutal. Después de 1945, cuando Japón se reconstruía bajo ocupación extranjera, la historia de los tigres blancos adquirió nuevos matices. Ya no podían ser utilizados como símbolos militaristas, pero seguían representando algo profundamente japonés: la capacidad de mantener la dignidad personal ante el colapso del mundo conocido. Tetsuei murió en 1951, a los 83 años. Hasta sus últimos días, siguió visitando la colina de Iimori cada 22 de octubre. Los lugareños contaban que hablaba con los árboles como si sus compañeros muertos siguieran allí, escuchándolo. Su tumba se encuentra a pocos metros del monumento a los tigres blancos, cumpliendo finalmente su deseo de reunirse con ellos. En los años 60, cuando Japón experimentaba su milagro económico, algunos intelectuales comenzaron a reinterpretar la historia de los tigres blancos como una advertencia sobre los peligros del fanatismo ideológico. Sugerían que su tragedia residía no en su valor, sino en su incapacidad para cuestionar la información recibida y las expectativas sociales. Esta perspectiva crítica ganó fuerza durante las protestas estudiantiles de 1968, exactamente un siglo después de la muerte de los jóvenes samuráis. Los manifestantes universitarios veían paralelismos inquietantes entre la presión social que había llevado al suicidio a los tigres blancos y las expectativas conformistas de la sociedad japonesa moderna. Hoy día, el sitio donde murieron los tigres blancos recibe más de 500,000 de visitantes anuales. Muchos son estudiantes de secundaria que vienen en excursiones escolares. Resulta conmovedor observar a adolescentes modernos, equipados con teléfonos móviles y auriculares, contemplando en silencio el lugar donde otros jóvenes de su edad tomaron la decisión más definitiva posible. El monumento actual incluye las katanas originales de algunos de los tigres blancos, donadas por sus familias décadas después de su muerte. Estas espadas, forjadas según técnicas tradicionales que se remontaban a siglos anteriores, contrastan dramáticamente con las armas modernas que ya dominaban los campos de batalla cuando sus portadores murieron. En 2008, durante la conmemoración del 140 aniversario de su muerte, se hizo público el último documento relacionado con los tigres blancos. Una carta del padre de Inuma Sadakichi dirigida al emperador Meiji. En ella pedía perdón por la supervivencia de su hijo y solicitaba permiso para que el joven siguiera viviendo a pesar de haber fallado en su deber sagrado. La respuesta imperial, si la hubo, nunca se encontró. Pero tal vez el aspecto más impactante de toda esta historia sea su final verdadero. En 1992, durante unas excavaciones arqueológicas en la colina de Iimori, se descubrió algo que cambió para siempre nuestra comprensión de aquella tarde trágica. Entre los restos, los investigadores encontraron evidencias de que los jóvenes no habían estado solos en sus últimos momentos. Había rastros de al menos 2 personas adultas que habían presenciado el suicidio colectivo sin intervenir. ¿Quiénes eran? ¿Y por qué no actuaron para salvar a esos adolescentes? Sigue siendo, hasta el día de hoy, uno de los misterios más perturbadores de toda la historia japonesa.